過ぎてゆく時の中あなたを思い出す物憂げに眺める画面に映った二人笑ってた知りたくないを知りすぎてくことただ過ぎる日々に飲み込まれたそれでもただもう一度だけ会いたいあなたの言葉にうなずき信じた私は一人置き去り言わずに消えていたはずの未来も行き直すけど忘れぬからもったいない日々は勝てるとあなたの気配今でも探してしまうよまたあの日の二人手を伸ばしてHola, soy yo aquí con un nuevo video, espero disfruten, link del fanfic en la descripción, renuncia de derechos, la historia, los personajes, las imágenes y la música no es de mi propiedad, créditos a sus respectivos creadores. Mientras Clark estaba pasando una noche espléndida, finalmente consiguiendo un descanso de su exigente identidad secreta. La noche de alguien más no era tan agradable como él constantemente cavilaba sobre la suya. Los miembros de la liga estaban desaparecidos o actualmente inactivos en la Tierra en ese momento. Pero solo uno estaba inactivo no porque quisiera, sino porque no tenía otra opción. Metrópolis, Midvale, el punto de vista de Darla. Las luces estaban encendidas en un pequeño edificio de bungalows mientras varias figuras estaban sentadas alrededor de la mesa del comedor. A diferencia de la metrópolis de al lado, el vecindario estaba tranquilo. Un poco demasiado tranquilo para mi gusto, pero bueno, ¿qué más puede hacer una chica? Cuando uno pensaba en personas sentadas alrededor de una mesa de comedor a esta hora de la noche, lo primero que le venía a la mente era la imagen de una familia reunida para comer. Papá preguntaba sobre los asuntos escolares de los niños antes de que mamá preguntara cómo había ido el día del padre, y la conversación iba y venía hasta que terminaba la cena. Si se tratara de una familia menos normal, como una con padres de mierda que tuvieran problemas abrumadores, probablemente la cena se haría en silencio. Al menos, eso era lo que podía imaginar en posibles escenarios. Pero ninguna situación tenía nada que ver con nosotros. No por nada especial en realidad, sino simplemente porque no teníamos padres para empezar. No era la imagen de una familia comiendo en la mesa. Éramos solo 3 niños solitarios recogidos del orfanato y dispuestos a vivir juntos. Nos considerábamos hermanos, pero no teníamos ningún parentesco. Como probablemente puedas adivinar, la casa pertenecía a un hogar de acogida y teníamos la suerte de vivir en ella. El tiempo que pasábamos juntos era tranquilo. Salvo, por supuesto, por el sonido de Freddy golpeando constantemente su cuchara contra el plato en un intento de comer su comida. El constante ruido de los utensilios de cocina entre sí me resultaba particularmente irritante, lo que me hacía mirarlo con enojo. Freddy se detuvo, pero la atmósfera no mejoró en absoluto. El aire alrededor de los 3 era sombrío y la depresión en la atmósfera era más de lo que podía tolerar en ese momento. Finalmente, no pude evitarlo más y levanté la cabeza para mirar al tercer miembro de la familia de 3. Billy. Con cabello castaño oscuro y ojos azules, estaba quieto mientras estaba sentado en la silla. Su postura estaba ligeramente encorvada mientras miraba la comida en la mesa sin pestañear. La expresión de su rostro mostraba que no me escuchó llamarlo por su nombre en absoluto. Al ver esto, miré a mi hermano con un poco de ansiedad. Solo para ver a Freddy sacudiendo la cabeza hacia mí con una mirada de impotencia en su interior. Billy. Grité en voz más alta. Eso pareció funcionar cuando salió de su aturdimiento y se giró para mirarme. ¿Qué? Respondió en un tono de mal humor. Había sido así desde el incidente. Estoy listo para ayudarte a comer ahora. Dije con la mejor sonrisa que pude reunir, tratando de ponerlo de mejor humor. Desafortunadamente, pareció tener el efecto opuesto. De la mirada aturdida anterior, un ceño fruncido apareció en su rostro mientras giraba la cabeza hacia un lado. Yo, no tengo hambre. Bill. Dije que no tengo hambre, ¿de acuerdo? Punto de vista general yo. Darla abrió la boca pero no pudo encontrar palabras para responder por un momento. Billy bajó la mirada, sin atreverse a hacer contacto visual. Pero la vista de abajo solo sirvió para alimentar su rabia y odio reprimidos. Shazam.
Un rayo amarillo cayó del cielo mientras gritaba de mala gana. El poderoso campeón de los dioses regresó a su forma humana, sus manos, sin embargo, estaban carbonizadas. La imagen borrosa del poder de los 6 dioses siendo extraído de su cuerpo justo antes de que cayera inconsciente no pudo evitar pasar por su mente. Durante la pelea con Amagi, se podría decir que toda la Liga de la Justicia sufrió una dolorosa derrota. De todos los que estuvieron allí ese día, no había discusión sobre el hecho de que él fue el que más sufrió. Desde ese día hace unas semanas cuando luchó con Amagi, perdió sus habilidades al igual que Zatara. Sin embargo, la pérdida de Zatara, aunque severa, no fue nada comparada con la suya. El primero solo perdió su habilidad mágica mientras que él, perdió todo. No solo se había ido el poder otorgado por el mago Shazam, sino que también se le había quitado la movilidad de los brazos. Según el informe dado por el médico, todos los nervios dentro de sus brazos habían sido fritos por un alto voltaje eléctrico. El mismo que generalmente le otorgaba sus habilidades para empezar. Todavía recordaba cuando Superman vino de visita y le dio la mala noticia. Lo siento, Billy. Me temo que, no podrás volver a usar tus brazos. Ese día, al escuchar esas palabras de un hombre al que respetaba y admiraban mucho, el ex-héroe sintió que su cuerpo se enfriaba. Como si su alma se hubiera escapado de su cuerpo, había estado en un estado sombrío durante las semanas siguientes. La gravedad de esto fue peor de lo que cualquiera podría imaginar. Perdió mucho más de lo que otros pensaban día. Sus poderes, sus brazos, sus amigos, su vida como superhéroe, todo lo obtenido como resultado de sus poderes, le fue arrebatado sin piedad con su desaparición. Su identidad fue revelada. Incluso si recuperaba sus poderes, no estaba seguro de que la Liga lo aceptara nuevamente debido a sus reglas contra la admisión de niños. Ese hecho se fortalecería aún más con la situación en la que ahora se encontraba. Todo lo que lo hacía especial se había ido. Una vez más, él, Billy Batson, se redujo a nada más que un huérfano común. Las emociones que siguieron eran esperadas. Dolor, pena, pérdida, y rabia. Rabia pura, desenfrenada e incompetente. Después de todo, aunque una vez tuvo un gran poder, no era más que un niño que jugaba a disfrazarse en el fondo. Las emociones violentas le dieron cambios de humor temperamentales. Era demasiado difícil aceptar que ahora era un individuo discapacitado. Pensó que estaba sufriendo antes de obtener sus habilidades. Ahora, se sentía tan miserable que tenía que depender de otros para alimentarse, bañarse e incluso ir al baño porque podía girar correctamente la cadena. Y así, se volvió frío y se distanció de todos los que lo rodeaban, lo que hizo que su ya mala relación con sus hermanos adoptivos se deteriorara aún más. Tú. Al ver cómo se desarrollaban las cosas, Freddy supo que tenía que hablar. Sabes que no puedes seguir así, ¿verdad? Quiero decir, mírate a ti mismo. Debido a sus emociones furiosas y su estado psicológico inestable, en un intento de no mostrar debilidad frente a las últimas 2 personas de su vida, Billy se había negado específicamente a que lo ayudaran en nada desde que regresó del hospital hace 3 días. Los resultados fueron obviamente contraproducentes. Debido a la pérdida de sus brazos, no podía hacer nada por sí solo, lo que provocó que no se bañara ni comiera durante 3 días. Su cuerpo apestaba y su rostro estaba pálido como una sábana. Debido a las pesadillas, estaba particularmente privado de sueño. Si sigues haciendo esto, te morirás de hambre. ¿Podrías callarte y dejarme en paz? Levantándose de su asiento, el pobre muchacho rugió de rabia. Después de lo cual, levantó sus brazos flácidos y los barrió por la mesa con toda la fuerza que pudo. Ruido. Y así, la cena caliente fue arrastrada al suelo y el plato se hizo añicos. El suelo estaba manchado de espaguetis y pasta, lo que provocó que las expresiones de Freddy y Darla cambiaran drásticamente. HMPH. Te dije que no tengo hambre. Con un resoplido frío, se dio la vuelta y salió del comedor con una cara fría. Al verlo irse, los dos abandonaron su cena y lo siguieron. Billy se dio la vuelta para caminar hacia la cocina, sus pies se dirigieron directamente a la puerta corrediza de vidrio abierta que conducía al patio trasero. Desafortunadamente, debido a la constante negativa a que le hicieran algo, sus cordones desatados lo llevaron a la caída. Tropezando con ellos, el ex campeón cayó al suelo con un fuerte golpe. Su rostro hizo contacto sin impedimentos con la fría superficie del piso de la cocina. ¡Pum! ¡Arc! Un estallido de dolor asaltó su mente, provocando que el niño gritara. Billy. ¿Estás bien? Al ver esto, la pequeña Darla se precipitó hacia adelante ansiosa mientras Freddy avanzaba apresuradamente con sus muletas.
Al intentar ayudarlo a levantarse, fue rechazada por Billy, quien se resistió a su ayuda y luchó por levantarse por sí solo. No me toques. No necesito tu ayuda. Se podía ver un rastro de sangre fluyendo de su nariz y dientes debido al choque. ¿Podrías dejar de ser tan terco ya? No necesitas ser así por lo que pasó. Billy, estamos preocupados por ti, ya sabes, como lo estaría una familia. Estas palabras parecieron silenciarlo por unos segundos, pero eso no duró mucho. Familia adoptiva, enfatizó, y estoy seguro de que lo eres. Porque ahora, soy un lisiado, igual que tú. Pronunció con dulzura, esperando que hicieran otro comentario de cualquier tipo. Sin embargo, extrañamente, lo que le respondió fue silencio. Un poco sorprendido, levantó la vista para ver a Freddy mirándolo, con lágrimas brotando ligeramente de sus ojos. ¡Oh, no! El pensamiento apenas se había formado cuando Freddy cerró los ojos con expresión de dolor y se dio la vuelta. Apoyándose en su pierna sana y las muletas en sus manos, se alejó caminando lo más rápido que pudo. Yo. Billy abrió la boca, dándose cuenta de lo que acababa de decir. Desafortunadamente, el daño ya estaba hecho. Freddy. Darla lo soltó y se puso de pie para ver a Freddy marcharse. Luego de lo cual, su rostro se transformó en un ceño fruncido mientras miraba al niño sentado en el suelo. Idiota. Dijo con evidente disgusto antes de irse a consolar a Freddy. Esta escena se desarrolló en los ojos de Billy. ¿Yo, qué he hecho? Una punzada de culpa apareció en su corazón cuando los vio irse. Y así se quedó allí durante varios segundos antes de levantarse del suelo. Luego, caminó hacia el patio trasero con una expresión aturdida en su rostro una vez más. La atmósfera que alguna vez fue apacible cambió cuando el viento sopló levemente. Un distraído Billy Batson se sentó en el patio inmóvil. Levantó la cabeza para mirar al cielo, sus pupilas azules reflejaban una gran tristeza. Después de lo cual, las lágrimas se acumularon en sus ojos y el ex campeón ya no pudo resistir la urgencia de llorar. Y así lo hizo. Sollozaba suavemente en un rincón con la cabeza enterrada en las rodillas, ambos brazos yacían flácidos en el suelo. El viento sopló un poco más violento y un relámpago atravesó el cielo. El sonido del trueno sacó al sollozante niño de su estado lamentable. ¿Se acerca una tormenta? El pensamiento pasó brevemente por su mente antes de desaparecer en su mar de tristeza. Sin embargo, ¡boom! El trueno resonó en el cielo nuevamente, solo que esta vez, un segundo acontecimiento sobresaltó al niño. Con la aparición del relámpago, se encontró envuelto en la sombra de otra persona. Entonces, ¿este es el campeón elegido por el gran mago? La voz que venía desde atrás lo asustó muchísimo. El sorprendido Billy Batson se puso de pie rápidamente y se dio la vuelta en completo pánico. Tú. Detrás de él, apareció una figura alta y musculosa. La ilustre cabeza llena de brillante cabello blanco, la barba blanca bien recortada y las túnicas reales que dejaban al descubierto la mitad de su bien esculpida figura parecían particularmente llamativas. Zeus miró detenidamente a Billy Batson y observó a este campeón olímpico con gran escrutinio. O mejor dicho, ex campeón. Así era. Como con solo una mirada, Zeus pudo darse cuenta de que este mortal no tenía el poder de los 6 dioses olímpicos. Al menos, ya no. Parece que el universo había experimentado cambios drásticos desde la caída de los antiguos dioses. Zeus no tenía nada en contra de que su poder fuera ejercido por mortales, pero ¿por qué en nombre del Olimpo ese mortal era un niño? Honestamente, no estaba impresionado. La capacidad del viejo mago para discernir correctamente debe haber salido terriblemente mal. Di tu nombre, niño. Su voz resonó como un trueno. Yo, ¿quién demonios eres tú? Sin embargo, contrariamente a las expectativas de Zeus, el niño no se acobardó después de verlo. Ese rostro joven con expresión solemne y cejas entrecerradas, esa no era la imagen de alguien que tenía miedo. Zeus. Dios de dioses, gobernante del Olimpo. Sus palabras hicieron que los ojos del joven se abrieran de par en par. Imposible. Oh. Los ojos de Billy se entrecerraron. El mago dijo que se suponía que todos ustedes estaban muertos. ¿Lo dijo ahora? Efectivamente, ese detestable mago. Un rayo se condensó en su palma. En ese caso, dímelo, muchacho. Al mirar al ex campeón frente a él, los ojos de Zeus brillaron con intenciones asesinas. ¿Qué has hecho exactamente con mi poder? Mientras tanto, Happy Arbor, Rhode Island, la cueva, Supergirl reconocida. B08 Zatanna reconocida. B092 destellos de luz dorada se emitieron desde los tubos Z.
Después de lo cual, 2 figuras entraron en la cueva. Entonces, ¿cuál es tu respuesta? Tan pronto como entraron en la cueva, Zatanna se volvió hacia Kara y preguntó con las cejas fruncidas. Yo, no creo que debas. Las palabras de la kryptoniana se detuvieron cuando vio varias figuras de pie en el centro de la habitación. Una en particular era la última persona en este mundo que quería ver en este momento. Momento perfecto, dijo Batman mientras caminaba hacia ella. ¿Para qué? Kara tartamudeó un poco. Para hablar, dijo, con sus ojos mirando a Zatanna por un breve momento antes de volver al objeto de su atención. Necesito hablar contigo. Al escuchar su tono brusco y ver su indiferencia, Kara no pudo evitar sentirse molesta. ¿Sobre qué? Para empezar. El caballero oscuro entrecerró las cejas. Todo lo que sabes. ¿Qué? La rubia tenía una expresión ligeramente desconcertada en su rostro. No entiendo. ¿No? Preguntó Bruce. Entonces déjame ser más claro. Todo lo relacionado con tu única noche de salida con él. Un destello de comprensión brilló en sus ojos, seguido de una mirada de fastidio. Aunque Clark le dijo que se molestaría, definitivamente no esperaba que fuera ahora, y tan repentinamente. ¿Es este un mal momento? Preguntó Zatanna junto a ellos. ¿En serio estás preguntando eso? Por sus palabras, el fastidio de Kara solo aumentó. Giró la cabeza para mirar detrás de The Dark Knight donde varias figuras estaban paradas en el medio de la habitación, viendo todo lo que se desarrollaba ante ellos. Martian Manhunter y Red Tornado. ¿Cómo exactamente no era este un mal momento? Espera, tú eres, entre el grupo, había una cara que había visto antes. Esa fue la noche en que entró en contacto por primera vez con el equipo. Sin embargo, no se habían cruzado desde entonces. Una mujer atractiva con cabello rubio, ojos azules, labios rojos y una complexión delgada pero tonificada. Llevaba un leotardo de una pieza con una chaqueta etiquetada y guantes negros sin dedos. Canario negro. Tina saludó con la mano derecha. Nos conocimos esa noche. Su expresión severa se rompió para mostrar una sonrisa sincera. Sí, lo recuerdo. Simplemente no te he visto por aquí recientemente. Estaba de baja en el hospital, como probablemente puedas adivinar. Su sonrisa se endureció levemente mientras pronunciaba las palabras, su mano señalando en que estaba sentada. Una silla de ruedas. Resultó gravemente herida durante su último encuentro contra Zoom, que había perseguido a Flash de la Tierra-1 hasta la cueva. Al igual que Artemis, ambas tenían lesiones por fracturas en las áreas de la columna. Sin embargo, mientras Artemisa logró recuperarse con ayuda oportuna, Tina no tuvo tanta suerte. A diferencia de la arquera que recibió una fractura por el ataque casual de Zoom, el golpe en su espalda baja efectivamente le había destrozado la columna vertebral, dejándola paralizada para siempre de la cintura hacia abajo al igual que el oráculo. Durante varias semanas, estuvo hospitalizada mientras recibía el tratamiento de fuerza de voluntad de Al en vano. Como resultado, no había nada que Al pudiera hacer para salvarla en el caso de una lesión tan grave. Kara no sabía qué decir. Quería disculparse o consolarla, pero sintió que sería inapropiado. Está bien, niña. No hay necesidad de sentirse mal, esto no tuvo nada que ver contigo. La voz de Dinah salió en ese momento. Además, solo porque me derribaron no significa que esté fuera. Dijo solemnemente. ¿Eh? Como ya sabes, Black Canary se desempeñó como instructor de combate para el equipo antes de tu llegada. Bruce interrumpió en ese momento para aclarar la confusión de Kara. Debido al incidente, no pudo venir a realizar sus tareas. Pero ahora está de regreso, y con su condición, si bien no podrá guiarlos completamente en el combate físico, ha asumido otro papel igualmente importante en la guía de sus compañeros de equipo. La Liga de la Justicia ahora tenía una escasez severa de mano de obra. Con el accidente de Black Canary, la Liga había perdido una vez más a otro miembro con un poder de combate considerable. El plan inicial era que Dinah se mantuviera alejada de las actividades de superhéroe debido a su discapacidad. En palabras más simples, se estaba retirando de la vida de superhéroe. Como puedes adivinar a través de la situación actual, ella se negó. Como todas las mujeres que se unieron a la Liga de la Justicia, Black Canary era una mujer dura que no se permitía mostrar debilidad debido a un revés. Ella creía que las lesiones y los reveses venían junto con el trabajo de ser un héroe. De ninguna manera iba a retirarse así como así. Ante la persuasión de Superman, Green Arrow y Green Lantern, Tina se opuso firmemente a su propuesta y declaró que iba a seguir haciendo todo lo posible para seguir siendo de ayuda para la Liga y el mundo en su conjunto.
Al ver que no podían persuadirla, Bruce solo pudo ceder y dejarla hacer lo único que podía hacer en su situación actual. Trabajar como guardia de vigilancia en la atalaya. Al igual que Oracle, Black Canary había asumido un papel similar al de un ayudante invisible detrás de escena. Monitorear los asuntos del mundo e informar a los miembros de la liga disponible si había alguna anomalía. Y antes de continuar, si llegaste a esta parte del video, comenta el emoji secreto que aparece en este momento en pantalla. Así sabré quiénes son mis suscriptores más atentos. Fue su voz la que respondió a la llamada de emergencia de Flash sobre un incidente importante hace algún tiempo. Ahora, sin embargo, Batman había encontrado algo más que podía hacer. El reciente incidente de entrenamiento con el equipo había salido terriblemente mal. El aumento de las habilidades de Miss Martian había infligido un trauma emocional severo en todos ellos, algo que no había mostrado signos de disiparse en la última semana. Al ver esto, Batman y Martian Manhunter supieron que tenían que hacer algo antes de que una cicatriz permanente quedara marcada en los corazones de estos jóvenes héroes. Y así, Bruce llamó a Black Canary a la cueva para que viera la situación y actuara como psiquiatra heroica para el equipo. Durante el tiempo que ella estuviera aquí, Red Tornado sería desplegado en otras áreas donde se necesitaba la atención de la liga. El poder de combate de alto nivel podría transferirse sin problemas. Bruce lo vio como matar dos pájaros de un tiro. Simple y efectivo. Recientemente, el Flash extranjero había encontrado a uno de sus miembros desaparecidos. Cyborg. Sin embargo, el mitad hombre, mitad máquina había estado en coma desde que lo trajeron. A partir de hoy, puedes considerarla como tu consejera personal y psiquiatra, reveló Bruce finalmente. Y antes de que llegaras, estaba investigando los estados de tus compañeros de equipo disponibles. El equipo en este momento era disfuncional. Actualmente, no estaban en condiciones de realizar misiones en su estado actual. Y con la misión que les esperaba actualmente, Batman no podía permitir que esto sucediera. Por lo tanto, la presencia de Black Canary era esencial. Bruce concluyó antes de volver al tema original. Ahora que eso está aclarado y las cortesías están fuera del camino, necesito que me digas exactamente qué sucedió cuando desapareciste hace una semana. Superman ya me ha contado los detalles básicos. Solo necesito escucharlo de nuevo de tu parte. Dijo que fuiste secuestrada por un grupo de guerreros a otro planeta. ¿Quién y dónde? Un momento de silencio llenó la cueva. Tanto Martian Manhunter como Black Canary, que estaba lisiado, levantaron una ceja ante la revelación, claramente bastante sorprendidos. Si no fuera por el hecho de que Red Tornado era una máquina y, por lo tanto, no tenía cejas, probablemente él hubiera hecho lo mismo. Kara se quedó en silencio. Sintiendo las miradas de varias personas sobre ella, incluso Zatanna, se sintió incómoda. Sin embargo, siguió hablando después de un rato. Se llamaban a sí mismos las Furias. Pronunció con una pausa. Continúa, instó Bruce. Aparentemente, su líder había descubierto mi existencia y se había encaprichado de mí. ¿En serio? Black Canary se sorprendió. Al mirar a la joven de 16 años bien desarrollada, los ojos de Dinah brillaron con una luz extraña. Al ver la extraña mirada en su rostro, Kara se quedó perpleja antes de entender lo que quería decir. Eso no es lo que quise decir. Oh. Mi culpa. ¿Entonces él no tenía ningún interés sexual en ti? No. Estaba más interesado en mi cuerpo. Sus palabras fueron recibidas con un silencio rotundo. Esta vez, todos, Batman incluido, la miraron de forma extraña, lo que le permitió darse cuenta de su mala elección de palabras. De nuevo, no quise decir. Un rubor se apoderó de sus rasgos mientras trataba de hacer oraciones coherentes. Quise decir, él se interesó en mi herencia kryptoniana. Tus genes. Igual que Clark. Sí. Aparentemente, se suponía que me capturarían y me llevarían para lavarme el cerebro y convertirme en uno de sus obedientes soldados. En su mundo, se llama Apokolips. Al llegar a este punto, su rostro se transformó en un ceño fruncido mientras recordaba la terrible atmósfera de ese planeta. Apokolips. Martian Manhunter frunció el ceño. ¿Estás seguro? Batman tenía la misma expresión. Clark ya se lo había dicho. Las palabras de Kara tenían demasiadas implicaciones. El primer invasor de la Tierra fue Steppenwolf, quien afirmó venir de ese planeta. Batman. ¿Tú crees? Martian Manhunter y Batman intercambian miradas. Sí. Eso es precisamente lo que pienso. Espera. Black Canary interrumpió. Estás hablando de la primera invasión. El mundo de Apokolips no era ajeno a la Liga de la Justicia.
Desde el primer día que Steppenwolf invadió su mundo, supieron que el asunto estaba lejos de terminar. Aparentemente, ese día había llegado. Después de derrotar al ejército de Parademon y establecer la Liga de la Justicia, Al compartió generosamente todo lo que sabía con el resto de ellos. Apocalypse era el hogar de un poderoso gobernante, conocido por ser un conquistador de mundos. Había destruido miles de planetas por todo el universo, expandiendo su dominio indefinidamente. El cuerpo de Linternas Verdes había intentado detener sus acciones tiránicas. Fracasaron maravillosamente. Se decía que cualquier planeta que él pusiera en la mira, sería conquistado por él. Nunca había fallado. Sí, respondió Batman, con la mirada todavía fija en Supergirl. Ese día, Steppenwolf dirigió su ejército de parademonios bajo las órdenes de su maestro. Bruce se detuvo por un momento. Darkseid. Kara vio sus ojos penetrantes, como si le estuviera pidiendo a su primo que confirmara. Lo cual hizo. Así es. Es él. El rostro de Black Canary era particularmente feo. Entonces esto significa que ha vuelto. Por ahora, la situación parece ser así. Batman respondió sin cambiar el tono o la expresión. En ese caso, necesitamos reunir al resto de la liga para discutir los preparativos. La voz gruesa provenía de Jon. Tenemos que estar preparados en caso de que envíe sus fuerzas para lanzar otro ataque a la Tierra. La solemnidad en su voz no tenía disimulo. Incontables pensamientos sobre cómo abordar esta situación pasaron por su mente. Sin embargo, las siguientes palabras de Batman sorprendieron a todos. No es necesario. ¿Eh? ¿Qué? Las exclamaciones estallaron cuando todos se giraron para mirar a Batman con una expresión perpleja. Por favor, explíqueme, dijo Jon perplejo. Si bien esto es motivo de preocupación, si mis sospechas se confirman, entonces no debemos preocuparnos por una invasión por el momento. ¿Y por qué? Porque según lo que dijo, Darkseid fue derrotado. Una vez más, las miradas de todos se volvieron hacia Kara, haciéndola sentir un poco incómoda de nuevo. Eso. Martian Manhunter se quedó sin palabras. ¿Por quién? El Green Lantern Corps era la fuerza más grande de la galaxia. Con un ejército de linternas, todas capaces de utilizar el poder de la voluntad bajo la guía de los guardianes de Oa. Sin embargo, ni siquiera ellos pudieron hacer nada contra este tirano cósmico. En la descripción de Al, Darkseid era la encarnación viviente de la palabra maldad en sí. Un ser que había destruido miles de mundos en su sed de conquista. Un nuevo dios viviente literal. Cuando se hacía una comparación con Wonder Woman, cuya fuerza descansaba firmemente en la cima de la liga y era literalmente solo un semidios, se podía imaginar cuán poderoso era Darkseid, que podía enviar a alguien tan poderoso como Steppenwolf a la Tierra. La impresión de todos sobre Darkseid estaban concentrados en el nivel de su adversario más formidable hasta el momento. Así que puedes imaginar cómo reaccionarían las personas cuando escucharan que el enemigo que temían fue derrotado de repente. ¿Quién crees? Respondió Bruce con una cara en blanco y una pregunta propia. Kara fue secuestrada sin que nadie en la liga lo supiera. Martian Manhunter levantó una ceja. Amari. Correcto. Bruce respondió y continuó. Aparentemente, Amari la llevó al mundo de Darkseid después de liberarla de sus captores. Una vez allí, destruyó el palacio de Darkseid, y el siguiente desarrollo se puede adivinar fácilmente. Lucharon, Amari ganó. Por su descripción, de manera abrumadora. Al final, Darkseid se vio obligado a huir y el planeta quedó casi en ruinas como consecuencia de su batalla. Miles, si no cientos de miles de parademonios fueron aniquilados como resultado y el núcleo del planeta se volvió inestable. En esas situaciones, cualquier ataque al planeta tendrá que posponerse indefinidamente. Bruce se detuvo. Luego preguntó. ¿Estoy en lo cierto? Sí. Kara se cruzó de brazos y giró la cabeza ligeramente hacia un lado. Eso es correcto. Parece que Clark, Superman te lo contó todo. Lo hizo. Batman respondió asintiendo. Aunque para mí, todo esto no se puede tomar al pie de la letra. ¿Qué? El cambio repentino en sus palabras dejó a la rubia sorprendida. No quiero ofender a Kara, pero esto concierne a la seguridad de nuestro mundo. Si bien te creemos, no estuvimos allí, por lo que no podemos aceptar todo lo que dices tal como lo dijiste. Algunos detalles cruciales podrían ser exagerados, mientras que otros podrían ser subestimados. Un solo fallo en nuestra inteligencia podría llevar a resultados desastrosos. No podemos permitir eso. El hecho de que Amari peleara con Darkseid era 100% creíble. A juzgar por el carácter de ese tipo, sin duda haría algo así sin dudarlo.
El hecho de que Amari derrotara a Darkseid también era creíble. Derrotarlo con extrema facilidad, eso era discutible pero también creíble. Lo que realmente preocupaba al Caballero Oscuro era el hecho de que Amari no matara al enemigo. Por lo tanto, la posibilidad de que Darkseid atacara la Tierra en un futuro muy cercano aún existía. Todo dependía de qué tan dañado estuviera Darkseid antes de huir. Si era brutalmente golpeado hasta el punto de convertirse en el amo del océano, entonces el Caballero Oscuro podría planificar el futuro con confianza. Si no, y él reuniera un ejército para buscar venganza, entonces las contramedidas debían acelerarse sin importar qué. Entonces, ¿qué quieres de mí? Kara contuvo su temperamento al ser cuestionada de esta manera y preguntó en voz baja. Jon. Bruce llamó a Martian Manhunter para que avanzara. ¿Qué está pasando? Quiero que compartas tus recuerdos con Jon. Bruce reveló sus intenciones. Con su telepatía, Jon puede ver tus recuerdos y con eso, distribuirlos al resto de la liga. Podremos tener una idea más clara de qué esperar y cómo prepararnos en caso de que suceda lo inesperado. Esto no era para la liga. Era principalmente para él. Para que pudiera juzgar el poder de combate de Darkseid y ver si había algún medio de restricción. Kara no respondió. Después de pensarlo unos segundos, finalmente asintió con la cabeza. Siempre que pueda irme después de esto. No te preocupes. Con tus recuerdos, tu referencia ya no será necesaria. Batman accedió. Bien. Y así, se acercó al marciano calvo de piel verde y se paró frente a él. Prometo no mirar nada más que lo necesario. Solo relaja tu mente y no te resistas. Jon pronunció suavemente. Después de lo cual, colocó sus manos en sus sienes, cerró los ojos y activó su telepatía. Dos de ellos se quedaron quietos como si estuvieran congelados en el tiempo. Al ver a Jon ponerse a trabajar, Batman apagó a Black Canary y al silencioso Rey Tornado mientras ignoraba a Zatanna que había estado escuchando por un tiempo. En ese caso, Canary, puedes monitorear a Megan y Superboy por el momento. Los demás deberían estar aquí mañana, luego puedes comenzar a intentar ayudarlos. Sus palabras estaban a la mitad, ocurrió un cambio repentino. Martian Manhunter, que sujetaba la cabeza de Kara, la soltó de repente. Uf. Puso sus propias manos sobre su cabeza y dio varios pasos hacia atrás. No. Jon, ¿qué pasa? Batman preguntó con los ojos entrecerrados mientras se daba la vuelta. Desafortunadamente, Martian Manhunter no respondió, sino que cayó hacia atrás. Afortunadamente, fue atrapado a tiempo por el cruzado con capa. Mi cabeza. Manhunter, háblame. ¿Qué pasó? Martian Manhunter se quedó en silencio durante un largo rato. Su cuerpo estaba débil, como si le hubieran drenado mucha fuerza mental y sus ojos brillaban con horror y miedo. Batman. Abrió la boca y habló con gravedad. ¿Qué viste? Nosotros, puede que hayamos calculado mal. Tu poder. Bill pronunció confundido. ¿El mago no te enseñó nada? Un rastro de frialdad pasó por los ojos del padre de todo. Este audio ha sido creado por Puffy03. Si escuchas esta marca en otro canal, significa que simplemente lo resubieron sin esfuerzo alguno. Póngase a chambear, mijo. El poder que una vez poseíste se deriva de las fuentes de los 6 dioses. Las habilidades y fortalezas de mí y de mis hijos. El relámpago dentro de sus palmas crepitó. El mago Shazam robó una fuente de nuestros poderes y la usó para crear un campeón para los mortales de este mundo. En ese entonces, no interferí debido a que tenía asuntos más urgentes de los que ocuparme. Ahora, he regresado para recuperar lo que no pertenece a este mundo, solo para descubrir que una parte de mi poder me fue arrebatada. La fuente es el poseedor anterior de los dones. Tú. Así que pregunto de nuevo. ¿Qué has hecho con los dones que te dieron? No puedo decírtelo. Shazam no respondió al principio. Como no deseas responder, entonces. No puedo decírtelo porque no los tengo. Finalmente respondió Billy. El padre de todo no respondió. Al ver esto, Billy continuó. Mis poderes me fueron arrebatados hace semanas cuando luché contra un enemigo más fuerte que yo. Él se llevó los dones y he estado sin ellos desde entonces. El chico respondió con ojos fríos y una expresión sin vida. No puedo decirte lo que quieres saber. En ese caso. Zeus miró a Batson con apatía. Ya no me sirves. Después de lo cual, su rayo se disparó hacia adelante. El rayo cayó más rápido de lo que cualquier humano podría reaccionar. Billy Batson, un niño recientemente lisiado, ni siquiera tuvo tiempo de abrir los ojos con horror cuando el rayo de electricidad llegó ante su rostro. Sin embargo, padre de todo, detente.
Un resoplido de sorpresa mezclado con un dejo de desagrado escapó del propio Zeus. Después de lo cual, el rayo tomó un movimiento en zigzag, pasando por alto al joven Billy Batson y golpeando la valla de madera a unos metros de distancia. Auge. Seguido de una fuerte explosión, la valla inmediatamente se incendió, con pedazos de madera raspada disparados en todas direcciones. Finalmente, Billy volvió a sus sentidos. Un miedo profundo y sin filtrar lo envolvió como un maremoto, haciendo que su ritmo cardíaco se acelerara rápidamente. Resistió el impulso de girar la cabeza y echar un vistazo al objeto de destrucción detrás de él, temiendo desmayarse de un ataque cardíaco. Muerte. Estaba a un pelo de recibir un rayo en la cara. Para el mortal que era, eso era básicamente una muerte instantánea. Zeus no le prestó atención al joven asustado. Y en cambio, dijo telepáticamente con los ojos entrecerrados. Habla Apolo. ¿Por qué me interrumpes? La forma de dirigirse había cambiado instantáneamente de mi hijo a Apolo, mostrando claramente que el dios del Olimpo estaba furioso en ese momento. Como el reverenciado dios rey, incluso si hubiera caído, seguía siendo Zeus. Su poder todopoderoso podría haberse desvanecido mucho, pero la arrogancia y la confianza propias del dios antiguo más poderoso de su tiempo no habían disminuido ni un poco. Para Zeus, sus palabras eran ley y una vez que emitía un juicio, nada ni nadie podía cambiar eso. Cuando estaba de buen humor y la situación no era tan grave, no le importaba escuchar de vez en cuando lo que alguien más tenía que decir si lo interrumpían. Pero la situación ahora estaba lejos de ser el momento apropiado. El dios rey nunca permitiría tal flagrante desprecio por la autoridad, especialmente cuando ya había dado el paso final. Las acciones de Apolo equivalían a interferir en su dictado de juicio. Un acto muy mal visto por el propio dios. Si no fuera por el hecho de que Apolo era su hijo favorito, fuerte y sabio, y estaba más inclinado a escuchar sus puntos de vista, el llamado habría sido directamente ignorado. En realidad, tener que cambiar su ataque a mitad de camino ya le estaba dando mucha cara a este hijo suyo. Pero esa buena voluntad definitivamente se desplomaría si Apolo no podía dar una explicación razonable para detenerlo. Claramente, la forma de alma de Apolo lo sabía bien. Con su situación actual, no había forma de que siquiera estuviera considerando la idea de dejar las buenas gracias de su padre para salvar la vida de un mortal sin una buena razón. Sabía lo que sucedería cuando Zeus se enojara. Perdona mi interrupción, padre. No quiero contradecirte, pero creo que este mortal puede ser de alguna utilidad para nuestra causa. Oh. Ahora Zeus estaba sorprendido. Su mirada se fijó en el asustado Billy Batson, y un dejo de contemplación brilló en sus ojos azules. ¿Tiene el cuerpo de este humano algún valor práctico que no pueda ver? Preguntó con el ceño fruncido y en un tono sarcástico. El desagrado dentro de él aumentaba minuto a minuto. Como sospechas, su cuerpo actualmente no tiene valor para nosotros. Sin embargo, su identidad en este mundo podría ser de mayor importancia. Continúa. Hasta que los olímpicos sean restaurados, no podemos aparecer ante el ojo público. Muchas de nuestras acciones tendrán que completarse en las sombras, lo que tendrá un efecto negativo significativo en los planes posteriores. La fe de los humanos, la restauración de nuestra especie y la restauración de nuestro estatus. Todo esto llevará tiempo y nos llevará a lugares donde inevitablemente atraeremos atención no deseada. Tenemos que mantenernos discretos, pero otros, los que se cree que no tienen relación con nosotros, no tienen esos escrúpulos. En ese momento, Zeus se iluminó. ¿Propones que lo usemos? Por supuesto. Mientras su poder se restaure, puede regresar a su lugar entre los protectores de este mundo. A través de él, podemos hacer contacto con tu hija, mi hermana Diana. Entonces, podemos encontrar fácilmente el pasaje sellado bajo Atlántida que conduce al reino de Poseidón. Allí, y solo allí, podemos descubrir cómo llegar al cementerio de los dioses. La única forma de resucitar a nuestra raza caída. El dios antiguo se detuvo por un momento, un destello de luz brilló en sus ojos, mientras sus expresiones faciales se suavizaban considerablemente. Ese pensamiento tan cuidadoso y agudo era lo que hacía de Apolo su hijo favorito. Tenía que admitir que todo lo que decía su hijo tenía un gran mérito. Revelarse abiertamente para contactar a su hija estaba fuera de cuestión. Su poder ahora estaba lejos de lo que alguna vez fue. Si los otros panteones descubrían su existencia, sería perseguido por todo el multiverso hasta que finalmente encontrara su fin. De ahí la necesidad de actuar con cautela. El solo pensamiento lo enfurecía hasta el extremo.
el gran dios rey teniendo que esconderse como una rata en las calles. Sin embargo, no había nada que pudiera hacer por él el momento. Aunque hubo olímpicos que escaparon del desastre, ellos constituyeron la minoría. El resto murió a manos de Ares. Para resucitarlos, Zeus tuvo que ir al lugar de descanso donde residían las almas de los dioses muertos. El cementerio de los dioses. Una dimensión oculta y sellada para evitar que entraran aquellos con malas intenciones. Ni siquiera él, el dios de los dioses, sabía la ubicación de este reino. Sin embargo, ese conocimiento estaba en manos de sus hermanos, Poseidón y Hades. Este último, sin embargo, no pudo entrar en su dominio debido a la naturaleza de su divinidad, y el primero nunca tuvo la oportunidad. Cuando Ares declaró la guerra a todos los dioses, ambos murieron. Ahora, para completar su objetivo, necesitaba dirigirse al reino de Poseidón escondido bajo la ciudad perdida de Atlántida para encontrar la ubicación del cementerio. Con la ayuda de su hija Diana, este paso podría lograrse fácilmente. En cuanto a la posibilidad de que ella se negara a ayudar, Zeus ni siquiera se molestó en considerar una opción tan absurda. Tú. La voz asustada de Billy Batson llamó su atención. Acabas de intentar matarme. Billy se levantó apresuradamente mientras daba varios pasos hacia atrás. Sí, lo hice. La mirada fría anterior se disipó cuando el joven frente a él ahora tenía valor de uso. Pero en lugar de ti, comenzaré por matarlos. Billy estaba confundido. ¿Ellos? Entonces, sus ojos se abrieron cuando vio que el llamado dios levantó la mirada para mirar detrás de él. Al girar la cabeza, vio lo último que quería ver en este momento. Darla y Freddy estaban de pie en la puerta de vidrio de la cocina con los ojos muy abiertos y la boca abierta. Habían salido corriendo después de escuchar la explosión y estaban sorprendidos por lo que estaban viendo y escuchando. Justo en ese momento, la mirada de Zeus se posó sobre ellos, con intenciones asesinas reveladas en sus ojos. ¡No! El niño gritó y les dijo a sus hermanos. Corran, muchachos. Los va a matar. Al oír esto, sus rostros cambiaron drásticamente. Sin pensarlo dos veces, Darla corrió hacia adentro mientras Freddy intentaba seguirla. Pero, ¿Zeus los dejaría ir? El espacio a su alrededor perdió rápidamente el color, se extendió rápidamente y envolvió al dúo que huía, lo que hizo que se congelaran en sus movimientos. ¿Les dices que corran? Zeus sintió que era gracioso. Dime, campeón, ¿por quién exactamente me tomas? También se sintió insultado. No estaba en su mejor momento, pero eso no significaba que un niño pudiera escapar de su vista. Ambos niños fueron arrastrados por el aire hacia él, sus expresiones faciales llenas de miedo permanecieron estancadas, como si el tiempo se hubiera detenido. De hecho, lo había hecho. El padre de todo había congelado el tiempo en las cercanías de varios metros, deteniendo todo. Nada se movería mientras él lo deseara. Cronoquinesis, algo que solo los seres verdaderamente poderosos poseían, junto a aquellos que podían aprovechar la fuerza de Forever. Desafortunadamente, esto era casi lo mejor que podía hacer en ese momento. No, déjalos ir. Billy parecía horrorizado. Shazam. Volvió a gritar por costumbre. Una vez más, nada sucedió. Jejejeje, qué divertido. Olvida el hecho de que no tienes tus habilidades, incluso si las tuvieras, serían inútiles contra mí. Solo ejerces esos poderes porque yo lo permito. El joven Batson rechinó los dientes con ira, frustración e impotencia. Al ver a sus hermanos retenidos en cautiverio, bajó la cabeza y habló en un tono suavizado. Por favor, no les hagas daño. ¿Por qué debería escucharte? Yo, haré lo que sea. Zeus no respondió. Se quedó mirando al joven mortal inútil durante varios segundos. Billy cayó en la desesperación al ver su intensa mirada. Hasta que, muy bien. Después de lo cual, el dios rey levantó su mano derecha y un destello de relámpago rojo surgió en su palma. No olvides tus palabras de hoy. Porque de ahora en adelante, estarás universalmente obligado por ellas como un juramento. El rayo rojo se dividió en tres y se precipitó en tres direcciones. Dos volaron hacia los cuerpos de Darla y Freddy, mientras que el último perforó el cuerpo de Billy Batson. Al momento siguiente, todo lo que Billy vio fue una luz brillante emerger del propio Zeus, y perdió el conocimiento. Mirando los tres cuerpos inconscientes frente a él, un rastro de frialdad pasó por los ojos de Zeus. Sé que estás ahí afuera. Entonces, ¿por qué no te muestras? Se dio la vuelta con un rostro inexpresivo. Hades. Los alrededores quedaron en silencio durante 3 segundos. Después de lo cual, una sombra negra emergió de la oscuridad, alargándose hacia arriba hasta formar la figura de un hombre.
Ha pasado mucho tiempo, oh rey de reyes. ¿En serio? Dijo Zeus con desdén. ¿Una proyección? No te atreves a enfrentarme directamente. El dios de la guerra se ha vuelto tan tímido. Perdí en esa batalla final. La sombra negra respondió. Es normal ser cauteloso cuando te enfrentas al revigorizado dios rey. Ja 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 ja, jejejejeje, no. Zeus se rió. Para alguien que tuvo la audacia de declararme la guerra, lo dudo. Que aparezcas en tu forma actual sugiere una cosa y solo una cosa. Que tu estado actual es mucho peor de lo que puedo imaginar. La sombra permaneció en silencio. Zeus confirmó que había dado en el clavo. Si Ares estaba en su mejor momento, entonces definitivamente levantaría su hacha de batalla y correría a cortarlo en el momento en que descubrieran la existencia del otro. Espera, esa hacha fue destruida durante su pelea. Siempre el sabio, padre no soy tu padre. Zeus odiaba a Ares. Incluso antes de su batalla, no mostró ningún tipo de compasión por su hijo. Jejeje, no importa. Solo vine a saludar. Pero no te preocupes. Nos volveremos a encontrar muy pronto. Y para entonces. La sombra se disolvió y volvió a la forma que alguna vez tuvo. Tendremos un baile final. Esas últimas palabras resonaron en los alrededores. Todo lo que quedó fue Zeus parado inmóvil con una expresión fea. Ayuda, Ark. ¡No! ¡No! Arg, aléjate de Ark. No, no vengas aquí. Por favor, sálvanos. Aplasta. Con un tajo de sus garras, la sangre manchó la cubierta del barco en el mar. La cabeza de un hombre fue cortada limpiamente de su cuerpo cuando el trencher saltó sobre el cuerpo y comenzó a devorarlo. La cabeza dibujó una parábola en el aire y aterrizó contra la superficie de madera acuosa. El rostro pertenecía a un hombre de mediana edad con cabello castaño oscuro y pupilas verdes. Sus ojos estaban muy abiertos, retratando claramente el miedo y el horror que sintió en sus últimos momentos. Lástima, para estas criaturas de las profundidades que solo comían pescado durante todo el año, el tentador olor de la carne humana era similar a un manjar. Apenas habían pasado 2 segundos y la cabeza del hombre fue recogida por otra criatura de la fosa, que rápidamente la arrojó a sus fauces abiertas y la mordió. ¡Crack! El crujido de los huesos al romperse una y otra vez surgió de la boca de la criatura mientras masticaba una y otra vez este nuevo trozo de carne. Y con un trago, chillido. La criatura dejó escapar un rugido estridente y se precipitó hacia el siguiente objetivo que estaba siendo devorado conjuntamente por 5 de sus hermanos. Con la llegada de las criaturas de las profundidades marinas de la fosa, el caos emergió en el barco pesquero disfrazado. Estos antiguos atlantes que se habían degenerado en monstruos después de casi 1000 años de vivir en sus duros entornos organizaron una masacre brutal y unilateral, convirtiendo a los traficantes del barco en su encantador festín. Auge. Mientras el barco seguía navegando, nubes oscuras y sombrías se reunieron sobre el mar, lo que indicaba un cambio drástico en las condiciones climáticas. Debajo de la cubierta. Traigan los desintegradores. Uno gritó. Es la única manera en que sobreviviremos. Está bien. 3 garras como lanzas atravesaron su pecho, levantándolo del suelo y arrojándolo al océano. El que estaba siendo interrogado tenía los ojos encogidos de miedo mientras se daba la vuelta y corría. Ark. Sin embargo, no llegó a la cubierta inferior, sino que fue destrozado antes de poder llegar a la puerta que daba acceso a las escaleras. 2 zanjadores agarraron 2 partes del hombre, claramente negándose a darle la comida al otro y tiraron. El hombre fue destrozado sin resistencia y el cuerpo quedó dividido en partes iguales. Mientras se daban un festín, caían gotas de lluvia desde arriba mientras las nubes sombrías liberaban sus lágrimas sin reservas. La sangre en la cubierta se diluyó y se lavó mientras caía la lluvia. Raro. Sentado en el mástil del barco, Amari desvió su atención de la brutal masacre que se desarrollaba debajo y levantó la cabeza para mirar al cielo con un poco de intriga. El clima en estos lugares es tan volátil. La lluvia llegó tan de repente sin ninguna señal de cambio en el clima. Casi como si... ¡Ayuda! Un fuerte grito interrumpió sus pensamientos. Saliendo de su ensoñación, bajó la mirada para encontrarse con un joven que se alejaba arrastrándose sobre su espalda de las criaturas que se estaban dando un festín. Era precisamente el metahumano con la habilidad de detectar el peligro. Y en ese momento, su corazón latía tan rápido que sentía que le saldría del pecho en cualquier momento. Por favor, te lo ruego. Sácame de aquí. Haré lo que sea. La lluvia caía con fuerza, empapando su ropa y amplificando el frío que recorría cada vena dentro de él.
Incluso si no lloviera, nada cambiaría excepto que el agua de lluvia sería reemplazada por sudor. Al ver que todos eran devorados, se volvió hacia la única persona que, aparte de él, seguía con vida y era la única que podía salvarlo. Un trueno destelló en el cielo, iluminando el rostro de Amari en la oscuridad de la noche. Miró el cuerpo tembloroso del pequeño humano con un destello de diversión en sus ojos. Dime, ¿por qué debería hacerlo? Yo. Abrió la boca para responder, pero no pudo encontrar una buena respuesta. No quiero morir. ¿De verdad? Sentado en lo alto de los mástiles, el hombre de cabello oscuro mostró una sonrisa encantadora mientras pronunciaba las palabras más frías. ¿Parezco que me importa? Tú, ya me he rendido. Noticia de última hora, nunca dije nada sobre arrestar. Que te jodan. Al ver que Amari permanecía indiferente, el rostro del joven cambió y maldijo con una mirada cruel en su rostro. Parecía que finalmente había recuperado su carácter. Sin embargo, eso no duró mucho, ya que su pierna fue agarrada por 4 garras huesudas y tirada hacia el grupo de horribles criaturas marinas. Ark. El sonido de huesos crujiendo y carne desgarrada entró en los oídos de Amari, al que no le prestó atención. Alice, informa. Gritó en un tono indiferente. He utilizado el satélite más cercano que se cierne sobre el océano Atlántico. La tormenta que estás experimentando no tiene ni 1 kilómetro de ancho. Puedo ver eso. Gritó. En ese momento, un zanjador chilló con la cara manchada de sangre. Trozos de carne colgaban entre sus garras y dientes, lo que lo hacía parecer particularmente amenazante. Gritó. Gritó. Dando 2 pasos, se alejó de su especie y levantó la cara para ver al último ser vivo restante en el entorno que no era uno de ellos. Las nubes de arca que se cernían sobre él se intensificaron. Amari fijó su mirada en las numerosas criaturas. Todos los demás estaban muertos, excepto él. Los trincheros que se habían comido a todo lo demás se giraron en su dirección, mirando hacia arriba con ojos rojos y brillantes. Sin embargo, pasaron los segundos, pero no movieron un músculo. No gruñeron, no rugieron, no atacaron y no se retiraron. Los ojos de Amari parpadearon con interés. Con su visión mejorada, pudo ver algo inusual en estos monstruos marinos. Sus cuerpos reaccionaron, temblando incontrolablemente como si quisieran atacar, pero se quedaron donde estaban, resistiendo el impulso de hacerlo. Dentro de esas pupilas rojas, había una lucha constante, un destello constante entre la claridad y la ferocidad, indicando claramente que estas criaturas no estaban en su estado mental normal. Entonces sucedió. Una gran ola de agua arrasó el barco, arrasando a todos los monstruos de trinchera a bordo. Menos de 1 segundo después, el agua retrocedió, pero no todo era lo mismo. El agua se precipitó de nuevo al océano, dejando atrás una figura vestida con una armadura de batalla marrón y dorada. Amari no pudo evitar fruncir el ceño. Piel verde pálido, cabello largo de color turquesa y ojos verdes brillantes. La parte superior de su cuerpo llevaba una armadura, y la parte inferior estaba cubierta con lo que solo podía describir como una forma especial de piel de pez. Con un casco en la cabeza que cubría la mitad de su apariencia, sus brazos llevaban guanteletes escamosos y lo más llamativo era el tridente que sostenía en su mano. «Oh, ¿quién diablos es este monstruo y de dónde salió?», Amari pensó mientras examinaba al recién llegado con escrutinio. Del mismo modo, la otra parte miró a Amari con un rostro inexpresivo y ojos fríos. Los iris brillantes parecían estar mirando nada más que a un hombre muerto. Mientras tanto, al otro lado del mástil del barco, una sombra oscura se alargó lentamente desde una esquina. El movimiento se ocultó por completo en la noche oscura. ¿Y quién se supone que eres tú? La mirada era realmente impresionante. Con la atmósfera imponente y la mirada penetrante que emitía una frialdad escalofriante, pero lamentablemente, no sabía quién era este tipo. Por decreto de los dioses olímpicos. La voz grave extremadamente gruesa llevaba un estruendo en su interior. Bajo los cargos de matar a Diana de Temístera, hija de Zeus. Tú, Amari de la Tierra, estás condenada a muerte. Van. Al final de sus palabras, la figura musculosa de piel pálida golpeó el extremo del tridente gigante contra el suelo. Un relámpago se reflejó en el cielo del atardecer. Y como si se hubiera desbloqueado una cadena, los monstruos inmóviles de la trinchera rugieron hacia los cielos y cargaron hacia adelante en gran número. Mientras los que estaban al frente se apresuraban hacia adelante, más saltaron del océano para ocupar su lugar en un bucle aparentemente interminable. Chillido. Los más cercanos se precipitaron rápidamente hacia el mástil y saltaron hacia arriba.
Sus garras manchadas de sangre se extendieron hacia la figura en el mástil mientras sus fauces se abrían de par en par. El hombre de piel verde observaba desde la distancia con frialdad. Y en las pupilas de Amari, las garras del primer monstruo de la trinchera se agrandaron constantemente hasta el punto en que estaban a menos de unos pocos centímetros de su cara. Entonces, el área por donde pasó el monstruo se volvió gris. Ya fueran las trincheras, el mástil del barco, el barco mismo o las rugientes aguas del océano, todo se oscureció y rápidamente perdió todo color. Todo se congeló en su lugar. Las rugientes aguas se silenciaron, el viento ya no aullaba y las trincheras se endurecieron en el aire. El tiempo se congeló. Amari se sentó en el mástil del barco y observó cómo todo se detenía bajo su voluntad. ¿Estoy condenado a muerte? Mirando al hombre de piel verde pálido que estaba debajo, sus cejas no podían subir más. Eso sí que es nuevo. Su expresión era tranquila, pero su mirada sobre el recién llegado era bastante aterradora. En ese momento, toda la Tierra estaba atrapada en un congelamiento temporal, siendo el hombre frente a él la única excepción. ¿Manipulación del tiempo? El hombre de piel verde miró a su alrededor con evidente sorpresa en sus ojos. Luego, volvió a mirar al objetivo. Tal como pensaba. Te hemos subestimado. Sus ojos se entrecerraron mientras hablaba. Sin embargo, el tridente en su posesión de repente emitió un deslumbrante brillo azul. Las nubes de tormenta estancadas recuperaron inmediatamente el movimiento y un poderoso rayo se condensó. Amari levantó la cabeza hacia el cielo con una ligera sorpresa. Tu final hoy no cambiará. Sus palabras cayeron y un poderoso rayo cayó del cielo. El rayo cayó del cielo, golpeando con precisión la figura en el mástil del barco. Toda el área fue invadida por una luz azul cegadora cuando Amari fue golpeado con el poder del rayo divino. Después de lo cual, todo fue absorbido por su cuerpo al segundo siguiente. Luego, descargó todo en el ambiente. ¡Bum! En ese momento, el congelamiento del tiempo se deshizo. Los trincheros apenas habían recuperado el movimiento cuando fueron arrastrados por una explosión de poder divino. ¿Cómo podrían los simples atlantes degenerados soportar el poder de los dioses? Bajo la descarga, sus cuerpos fueron incinerados inmediatamente hasta convertirse en cenizas. A medida que el tiempo se deshacía, las mareas entrantes fueron arrastradas por el poder expulsado. En la cubierta del barco, el hombre de piel pálida hizo girar el tridente y lo estrelló contra el suelo. Al instante se formó una barrera que lo protegió de la energía expulsada. Al defenderse con éxito del rebote de su propio ataque, el hombre musculoso de piel verde pálido lucía solemnemente sin precedentes. El enemigo era mucho más fuerte de lo que pensaba. Tú. En serio. Amari extendió su mano derecha, cortando sus palabras antes de que pudiera comenzar. Con una expresión indiferente en su rostro, pronunció, ya tuve suficiente. Sus palmas abiertas se apretaron con fuerza. Fuerzas invisibles chocaron desde todas las direcciones con el hombre de piel pálida justo en el centro de todo. La barrera que resistía el antiguo escudo de energía se rompió en un abrir y cerrar de ojos. Apenas había abierto los ojos cuando la fuerza telequinética, similar al agarre de un planeta, lo aplastó desde todas las direcciones. Con el hombre aplastado, su cuerpo explotó en energía dorada, evaporándose en la atmósfera. Amari movió los ojos. Lo que acababa de matar era un avatar. En ese momento, la sombra oscura que permanecía en el extremo opuesto se condensó instantáneamente. Una nube azul se precipitó hacia la espalda de Amari, emergiendo de su punto ciego en un intento de tomarlo por sorpresa. La figura del hombre de piel pálida se formó una vez más cuando apareció detrás de Amari y empujó su tridente hacia adelante. Con un golpe fatal, el tridente de Tritón estaba hecho de metal forjado en el taller de Hefesto. Cuando se alimentaba con la energía divina de un dios, ningún dios, ni siquiera el propio Zeus, podría tomarlo con nada más que fuerza física y permanecer ileso. Este ser frente a él no sería diferente. O eso pensó, ya que el tridente apenas había llegado a su espalda cuando se negó a avanzar más. La clásica escena que sucedió antes se reprodujo de nuevo. El tiempo y el espacio se congelaron, y todo perdió su color. Solo que esta vez, él no fue una excepción. Sus ojos se abrieron con horror al darse cuenta de que, al igual que todo lo demás, estaba completamente inmovilizado. En serio no entiendo por qué a la gente le gusta atacar por detrás. Bajo su mirada horrorizada, Amari pronunció mientras se daba la vuelta. ¡No! Esto es imposible. No podía creer que esto estuviera sucediendo. Él era un dios. ¿Cómo podía estar atrapado tan casualmente en un congelamiento del tiempo?
Señor. Amari hizo un gesto leve, y dos espadas largas aparecieron de la nada. No tienes idea de lo que es posible. Sus palabras cayeron y sus ojos brillaron. Las dos espadas se movieron a velocidades extremas, cortando en dos direcciones opuestas. Corte. El hombre de piel pálida fue cortado en 3 partes. Gracias por ver el vídeo, recuerden dejar su like, suscribirse y activar la campanita. 3.